Se tiene un bloque sobre un plano inclinado tal como se muestra. Calcular la tensión en la cuerda y la reacción del plano inclinado. Peso 120 kilopondios. Y tenemos la figura. Haciendo el diagrama de este cuerpo tenemos lo siguiente. Tenemos el plano inclinado con ángulo de 40 grados. Tenemos un peso. Tenemos una tensión y nos pide hallar tanto la tensión como la reacción. Aquí aplicamos nuestro sistema de referencia donde existe mayor cantidad de fuerzas. Es decir, sobre este eje colocamos el eje Y y aquí el eje X. Entonces, rotando de alguna manera tendríamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Aquí tendríamos la fuerza de reacción y por el otro lado tendríamos la tensión. En este sentido tendríamos el peso, conociendo que este ángulo de 40 grados se repite en este punto, entonces esto tenemos 40 grados. Entonces lo que podemos hacer aquí es descomponer un peso en Y y un peso en X. De esa manera podemos encontrar tanto la reacción como la tensión. Realizamos los cálculos. Tenemos sumatoria de la fuerza en el eje X igual a 0, porque estamos hablando de condiciones de equilibrio. Tenemos positivo, negativo. El peso en X menos la tensión es igual a 0. De aquí el peso en X es igual a la tensión. Lo que estamos buscando es la tensión, por lo tanto esto es igual al peso en X. Ahora, ¿a qué función es igual el peso en X? Conocemos que el peso en X en relación a este ángulo, si lo trasladamos, es opuesto. Por lo tanto va a ser peso por el seno del ángulo, que en este caso es 40 grados. Reemplazamos. Tenemos el peso que nos indicaba el problema es de 120 kilopondios. Por lo tanto aquí tenemos 120 kilopondios multiplicado por el seno de 40 grados. Entonces tenemos 120 multiplicado por seno de 40 grados. Esto es 77.13 kilopondios. 77.13 kilopondios es la tensión. Vamos con el otro. La otra consideración es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es igual a 0, porque el bloque no se mueve, no tiene aceleración. Aquí tenemos la reacción como positivo y como negativo el peso en Y. Reacción menos el peso en Y igual a 0. La reacción es igual al peso en Y. Entonces la reacción es igual. El peso en Y es esto. Eso es adyacente al ángulo de 40 grados. Por lo tanto, cuando es adyacente se utiliza la función coseno. Peso por coseno de 40 grados. Tenemos la reacción. El peso 120 kilopondios multiplicado por coseno de 40 grados. La reacción, hacemos la operación. 120 multiplicado por coseno de 40 grados. Esto es igual a 91.92 kilopondios. 91.92 kilopondios. Es el resultado para el problema planteado.